El Economista, podcast. Bienvenidos, bienvenidas al podcast del periódico El Economista. Soy Eduardo Huerta y estamos en Dinero, Finanzas y más. Les recordamos que puede seguir todas las noticias de esta casa editorial en X @El Economista, Facebook El Economista, en la web www.eleconomista.com.mx. Hoy tenemos a Alan Elizondo, director general del fideicomiso instituido en relación con la agricultura, conocido como el FIRA. Alan, gracias por estar en El Economista. Muchas gracias a ti, Lalo. Gracias por la invitación a tu podcast y estamos a la orden. Oye, la gente no conoce el FIRA. ¿Nos podrías decir un poquito así, resumido, qué es el FIRA? Sí, claro. Mira, es una institución que el año que entra cumple 70 años de vida. Se creó, es parte de un esfuerzo de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, cuando estos eran esfuerzos muy comunes de ver antes de las autonomías, ¿no?, de los bancos centrales. En este esfuerzo se buscó impulsar el desarrollo del sector agroalimentario y esto se hizo a través de una inyección que hizo la Secretaría a FIRA para constituirlo como institución y se le cedió la administración al Banco de México. Entonces hoy vivimos como institución híbrida y damos servicios de financiamiento al campo en sus 3 niveles. El primero, pues, es el financiamiento al sector primario, es decir, la producción, ya sea de hortalizas, granos, etcétera, o pecuario, que es la producción de carne, sea bovino, cerdo, pollo. Damos también financiamiento a la transformación de los productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, molinos, empresas de atuneras o productores de alimento de pastas, nosotros los atendemos en su labor de transformar los productos y también damos financiamiento a los que comercializan estos productos tanto a gran escala como a pequeña escala. Es decir, todo el ciclo de producción de alimentos queda pues servido por una institución del gobierno que es FIRA. Esa es nuestra labor y básicamente tenemos un énfasis en atender a los productores medianos o pequeños, que son los que encuentran más dificultades para obtener crédito. Bueno, entonces el FIRA es un fideicomisos que buscan apoyar al campo mexicano. Es una labor interesante, maratónica, diría yo, Alan. El campo, pues hay muchos campos en este país, ¿no? Hay muchos campos, los buenos, los industrializados, los tecnificados y los que pues, todavía harán con un nombre, ¿no? Con las personas así. ¿Cómo definirías el campo mexicano en general? Mira, el campo es contrastante sería la palabra, ¿no? Porque por un lado tenemos que el campo le genera al país divisas, más que el turismo, más que el petróleo. Eso es poco conocido, pero esa es una visión del campo, ¿no? Le genera empleo, básicamente cerca del 12% del empleo, y genera alimento no solo para nuestra población, sino para también exportar, siendo nosotros el 10º exportador de alimentos. Esto nos pone en una posición muy privilegiada y es una visión del campo pues de gran escala que nuestro país tiene. Está la otra visión, la contrastante, donde tú puedes a la fecha todavía ver mucho productor que no accede a las tecnologías que hoy se pueden considerar básicas, como son tractores, como son semillas, ¿no?, de híbridas que permitan elevar su productividad, o incluso riego, ¿no?, alguna infraestructura de riego. Ese es el otro campo. Lamentablemente, el mayor número de productores se encuentra en esta segunda visión del campo, aunque ciertamente los grandes montos de producción se encuentran en la primera versión que te acabo de describir, que es representativa de la región occidente norte del país, mientras que la segunda es la representativa del sur y sureste de nuestro país. Esta parte que tú mencionas de somos tan importantes o más importantes que turismo y petróleo. En materia de generación de divisas al país, sí lo somos. ¿Un ejemplo?
Pues mira, tú puedes encontrar que este año el país va a exportar, a pesar del tipo de cambio que ha sido un tipo de cambio muy apreciado, es un número de 55 mil millones de dólares. El petróleo debe estar sobre una cifra más bien cercana a los 30,000. El turismo debe de ser un número sobre los 40,000, a pesar de que ya se retomó la actividad después de la pandemia. Solo las remesas se encuentran por arriba, ¿no? Con un número pues más parecido a los 70,000. Entonces ese es el orden de magnitud que tú puedes hoy observar en el campo, y claramente es algo que le ha generado muchos beneficios a la economía. Oye, hablabas del tipo de cambio, vamos a aprovechar esta participación y hablar del tipo de cambio. Qué lástima que está tan fuerte el peso, ¿no? Y digo, qué lástima que está tan fuerte el peso para el agricultor mexicano, ¿no? Mira, sí, en el campo también te vas a encontrar dos posiciones que son contrastantes. Otra vez, ¿no? Ahí te va el tipo de contrastes. Déjame, antes de entrar al tipo de cambio, platicarte lo que sucede con el precio de los granos. Cuando los granos suben, como fue hace un año, te acordarás cuando emergió la guerra, ¿no? Ucrania-Rusia, tenemos que a los productores, sobre todo del noroeste del país, tienen una situación muy privilegiada, porque estos productores pueden vender el producto de su trabajo a muy buenos precios. No olvidemos que los precios se fijan en las bolsas, ¿no? En nuestro caso es la de Chicago, y estos precios suben ante el entorno, ¿no? Y de producción, y pues como fue el caso de capacidades de exportación de los países, sube. El otro lado contrastante es que en el campo también hay consumidores de granos, ¿no? Sobre todo los ganaderos son los grandes consumidores de grano de este país, y pues empiezan a ver presionados sus márgenes de utilidad, porque luego imagina a alguien que produce leche, el producto leche no se mueve el precio pues tan ágilmente como si se mueve el precio de los granos. Esto genera una posición de presión sobre los que los transforman. Entonces, cuando se mueve un precio, siempre debes de pensar que en México va a haber dos visiones, ¿no? El que está muy a favor y porque gana, y el que muy en contra, ¿no? Porque pierde. Bueno, lo mismo sucede con el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio claramente hace menos competitivas las exportaciones de productos del campo mexicano. Claro. También hay ganadores, ¿no? Por ejemplo, aquellos que tienen insumos que son importados. Déjame decirte que más o menos el 50% del insumo de un ganadero está en dólares. O de alguien, por ejemplo, de alguien que produce leche, pues muchos de los insumos están dolarizados, ¿no? Entonces esto pues se les viene a beneficiar. Entonces, ciertamente si ese ganadero exporta, bueno, pues tiene doble choque, ¿no? Pero sí es algo más complejo. No solo se puede hablar de un detrimento al campo, sino que hay que verlo en las dos dimensiones que te estoy platicando. Lo cierto también, Lalo, y con esto cierro la respuesta a tu pregunta, es que están tan integradas los dos mercados, el mexicano y el de Estados Unidos, donde tenemos una dependencia mutua, tanto ellos de productos mexicanos como nosotros de productos como son los granos de ellos, que no se mueven tanto como te imaginarías las exportaciones e importaciones. De hecho, las exportaciones, como te decía hace un momento, no van a ser tan distintas a las del año pasado, a pesar de este tipo de cambio, lo que habla de una integración pues muy alta con el mercado de Estados Unidos. O sea, lo que estás diciendo es, ellos nos necesitan y nosotros los necesitamos, ¿no? Independientemente un poco del precio. Pues sí, nada más te doy un ejemplo que siempre se queda en la mente. El pepino, por ejemplo, 70% del pepino que se come en Estados Unidos viene de México. Eso, pues son cifras, y el tomate está por el 50, ¿no? Entonces, pues no tan fácil puede sustituir Estados Unidos un producto mexicano que pues por años, ¿no? Se ha venido integrando a su cadena de valor. Podríamos con los gringos decirles en algún momento, a ver, si queremos molestarles, te dejamos sin aguacate para el Super Bowl, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues mira, lo dirás de broma, pero también si hacemos ese tipo de cosas,
pues tienes otros países como Perú y Colombia que están a todo lo que da en surtir ese tipo de productos. Empiezan a hacer una competencia que claramente México tiene una ventaja por la distancia, pero que no le permite lujos a México, ¿no? De dormirse en su competitividad. Eso, después, más adelante, otra ocasión hablaremos del aguacate, pero oye, hay naciones que están exportando tecnología. Noruega exporta teléfonos para sordomudos. Nosotros exportamos aguacate, naranja, pepino, ya nos estamos tecnificando y ya estamos exportando berries. ¿Hasta dónde un país puede mejorar la parte del campo y exportarlo de una mejor manera y meterle más tecnología, más hacia adelante y no estar esperando que caiga la naranja del árbol? Mira, qué buena pregunta haces. Se presta para un episodio más de tu podcast, porque en materia de tecnología, deja tú el campo, sino muchas industrias. Estamos viviendo una revolución con pues lo que se ha venido a llamar la industria 4.0. En el campo esto tiene una repercusión muy importante. Industria 4.0 es manejo de grandes volúmenes de datos, percepción remota, inteligencia artificial y bueno, etcétera. Una gran cantidad de tecnologías que convergieron, ¿no? Están mejorando al mismo momento. Entonces, en el campo, esto está teniendo un impacto como, por ejemplo, lo que sigue, ¿no? Mira, haz de cuenta que un productor siembra y tiene que aplicar nitrógeno, porque es el fertilizante más común para las cosechas. Pues lo que sucede ahora es que con la visión de un dron puede detectar dónde aplicar el nitrógeno y dónde no aplicarlo, y con la maquinaria de precisión que ya existe también a la fecha, pues puede ahorrar, por ejemplo, un 30% del nitrógeno, con lo cual tiene más productividad económica y a la vez tiene también menos impacto en el medio ambiente, que se ha vuelto esto una necesidad, ¿no? El impactar menos en el medio ambiente. Este solo es un ejemplo del tipo de cosas que ya empiezas a ver en el campo. Ya pues ni abordo otros, como puede ser la inteligencia artificial con imágenes satelitales para riego, para otra vez fertilización, para uso de semillas, o los invernaderos de alta tecnología, ¿no? Que ya pueden ser manejados de forma automatizada. Realmente es impactante. Pero a ver, yo entiendo, ¿y esto qué porcentaje del agro en este país ya está entrando en esta tecnificación o apenas es incipiente, ¿no? El uso de inteligencia artificial, todo este tipo de cosas. Mira, con respecto a países como Estados Unidos, Brasil e incluso África, que te sorprende pues la cantidad de iniciativas que ellos tienen en esta materia que estamos hablando. México va rezagado, pero te puedo decir que no vamos en cero. De hecho, las grandes empresas, o sea, hay un tema de oferta y demanda. Por el lado de la oferta, las grandes empresas, por ejemplo, IBM o el propio Bayer, que tiene grandes incursiones en estas tecnologías, pues han iniciado con países de grandes extensiones como es Brasil, Estados Unidos, Rusia. Entonces, por el lado de la oferta todavía no han volteado a ver a México como un país de gran potencial, nos han dejado un poquito atrás, pero no significa que no haya. Por el lado de la demanda, hay temas, barreras importantes como son pues la conectividad en el campo. Esta barrera se da en todos los países. ¿Falta internet? En México. El internet, okay. Sí. Se da el tema cultural, que el productor tenga pues, la educación pues, para poder administrar volúmenes de información en su beneficio. Se da una barrera cultural, Lalo, que es una de las más fuertes, que a pesar de tener la tecnología, no se animan a aplicarla por el riesgo, ¿no? Que su ingreso, que uno los entiende perfecto, se ve amenazado, ¿no? Por una mala decisión, entre comillas mala, ¿no? Porque son tecnologías pues ya muy probadas. Entonces, hay barreras de oferta y demanda, e instituciones como FIRA están allí para disminuirlas, ¿no? Tenemos una serie de iniciativas interesantes para que se conecten estos oferentes con los demandantes que pues realmente sería en beneficio de todos.
Hoy vamos a hablar de en tu ámbito, y madurando la conversación que tenemos para los escuchas del economista. Yo te preguntaría, maíz, cuando ves la disputa entre México y Estados Unidos, ¿cuál es el papel del FIRA? Para nosotros es primordialmente que haya o no disputa, el productor no le falte el recurso para sembrar sus cosechas, ¿no? O sea, básicamente asegurar que el productor tenga los elementos para comprar un seguro, comprar una cobertura, tener el recurso para sembrar, regar, cosechar, almacenar y vender. Ese es primordialmente nuestro papel, ¿no? Sobre los efectos que pueda tener, pues mira, básicamente el maíz, México es autosuficiente en maíz blanco, ¿no? Tiene una producción que abastece suficiente cantidad de maíz para atender las necesidades, y el decreto pues no está afectando vamos a decir, ese segmento, ¿no? del maíz blanco. Es más bien por el lado del maíz que se usa para el ganado. El maíz amarillo. El maíz amarillo, que fue exentado también en la última versión, pero está sujeto al panel de decisión en Estados Unidos. Nosotros somos observadores de ese proceso, pero ciertamente lo que yo te enfatizaría, siendo una institución financiera, pues es que el productor tenga los recursos para sembrarlo, y que estemos hablando de materia, ¿no? Y que no solo de algo teórico, ¿no? Claro. En realidad, la producción de maíz blanco es en nuestro país muy suficiente, ¿no? Para atender necesidades de alimentación e incluso de industria. Oye, Alan, ¿el maíz transgénico es malo? ¿Cómo se cataloga ahí con tus expertos ahí en el FIRA? No, pues mira, esa es la disputa, ¿no? Acerca de si es malo o no. Estados Unidos argumenta que no lo es. México dice que sí lo es. Pues ya están opinando, ¿no? Los que saben de esto. Yo nada más te diría, Lalo, que pues tanto tú como yo llevamos comiendo maíz transgénico pues desde que comíamos las azucaritas, ¿no? En la niñez, ¿no? Básicamente estas son pues producidas con maíz amarillo, que en su gran mayoría es transgénico. Entonces, pues en el test del tiempo no se ha registrado o documentado, ¿no? Este tipo de problema. Sin embargo, pues es una disputa legítima, ¿no? Está en proceso y habrá que ver qué determina el panel, ¿no? Lo cierto es que, como ya lo dijo la Secretaría de Economía, pues ya los impactos se han venido minimizando, ¿no? Es decir, con las actualizaciones al decreto, ya los impactos sobre la relación son menores. Por lo menos no se ha comprobado que por haber consumido esos cereales que tú decías de chavos, estamos locos, o por lo menos esa no es la razón, ¿no? En estos momentos, Alan, ¿no? Oye, llega Alan Elizondo y llega a su oficina y ve y dice, oye, Financiera Rural, ¿no? La desaparecen, un banco afín, un banco gubernamental que apoya al banco. ¿Qué dice Ana Elizondo? Ups, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la estrategia? ¿No? Hay muchas necesidades y pues quitan puertas para tocar para los agricultores, ¿no? Sí. Mira, nosotros afortunadamente tuvimos buena anticipación en la noticia, ¿no? Porque esto no fue de enero, ¿no? Sino que tuvimos anticipación, yo te diría, desde mayo del año pasado. Y la verdad la coordinación fue bastante efectiva. Ellos tenían una organización en regiones, ¿no? Tienen 5 regiones, ¿no? Norte, noroeste, occidente, sur y sureste. Son exactamente las mismas que FIRA tiene. Hubo reuniones de los equipos para ver las carteras que se tenían, y básicamente tuvimos como 5 meses o 6 pues para trabajar programas de transición para esos productores afectados. Déjame decirte que en buena medida la cartera, los grandes volúmenes se encontraban en estados como Sinaloa, Sonora o Chihuahua. Estos estados, FIRA tiene una presencia relevante, ¿no? Y deja tu FIRA, también el sector privado. Entonces, lo que nos dio tiempo a hacer fue hablar con los estados, y uno de ellos, el estado de Sinaloa,
fue muy proactivo, ¿no? Porque de hecho todo esto sucedió con el ciclo agrícola de ese estado, que es el otoño-invierno. Y el gobernador dispuso que se utilizaran 200 millones de pesos de un fondo para respaldar créditos que FIRA promoviera entre su red de intermediarios. Esto le dio muchísima certidumbre a los intermediarios privados que operan en ese estado para entrarle y financiar a los productores que tenían crédito con la Financiera Nacional. No te puedo decir que todos ellos recibieran un crédito, Lalo, porque había algunos que ya tenían algún atraso en pagos, y esos pues es muy difícil atenderlos si no se ponen al corriente, pero en muy buena medida fueron atendidos por colegas nuestros que trabajaban con colegas de financiera y con el Estado, en particular en este ejemplo de Sinaloa, para recibir créditos de una multiplicidad de intermediarios, ¿no? Allí en Sinaloa, por ponerte el ejemplo, tenemos 3 bancos operando, como 7 SOFOMES operando y muchas entidades parafinancieras que también dan crédito. Entonces, este ejemplo que te doy, pues es una muestra como de cómo se fue abordando, ¿no? el problema de la desaparición. Que diríamos Sinaloa es un estado muy industrializado, muy avanzado, ¿no? Hasta parece gringo en el campo, ¿no? En este sentido de la industria. Con esto quisieras decir que la desaparición de Financiera Rural, ¿ya se taparon todos los huecos que dejaron o todavía nos falta, Alan? Mira, estamos básicamente lo que es primer piso, así le llamamos a los créditos directos, pues han estado, yo creo que en buena medida con alternativas, ¿no? Es importante mencionar que pasar de financiera al servicio de un intermediario privado, pues requiere pues una disciplina de tanto del intermediario privado, pero también del productor, ¿no? Una documentación distinta, distintos estándares. Entonces, bueno, pues ya lo que hemos visto nosotros es que la gran mayoría se conectó. Habrá otros que a lo mejor no lo juzguen conveniente, ¿no? Pero eso ya es una decisión del productor. Hay otros estados, Lalo, como por ejemplo Campeche o Chiapas, que son estados más complejos, ¿no? Porque ahí la oferta de crédito ya no es tan amplia como si lo es en el noroeste. Y estos estados, bueno, nada más me gustaría darte un dato más. FIRA tiene una presencia que es más o menos de 6-1 de lo que había por parte de Financiera. Entonces, la capacidad de absorción, si bien ha sido más lenta en esos estados, pero ha habido, ¿no? Por la presencia simultánea que había entre FIRA y Financiera. Entonces, si bien ha sido más lento, sí te puedo decir que ha habido ya nuevos créditos, donde los créditos de anterior Financiera Nacional ahora son dados por intermediarios no bancarios, ¿no? Uniones de crédito ganaderas o intermediarios que se especializan en café, que son conocedores, ¿no? De las circunstancias de los productores en estos estados tan delicados, ¿no? Oye, la banca comercial le gusta el campo. Fíjate que nosotros operamos con 25 bancos. La banca comercial, Alan Elizondo, director general de el FIRA, ¿le gusta el campo? ¿Lo atiende? ¿Lo entiende? Sí. Mira, es buena tu pregunta. El número inmediato que yo te doy es que operamos nosotros con 25 bancos. Déjame decirte que después de la pandemia, el crédito al campo demostró ser un crédito resiliente, por decir una palabra, pero fue mucho más en varios sentidos. Fue un crédito, otra que me gusta usar es contracíclico. Contracíclico, el concepto que nosotros le asignamos es cuando los demás sectores caen, el crédito al campo mantuvo una estabilidad importante. ¿Por qué? Porque subyacía un sector que fue declarado como estratégico y fundamental incluso con las condiciones de pandemia. Son los bancos que pues son muy cuidadosos de estructurar sus portafolios. Aquí me refiero pues, a todos los bancos, pero con énfasis en los que atienden varios sectores, es decir, los grandes. Buscan que su portafolio tenga estas cualidades, ¿no? Es decir, que cuando caen la economía, pues tengan crédito en sectores que no caen. Y ese campo se demostró que es una alternativa. Entonces, hemos visto regresar a los bancos de la pandemia
con mucho apetito al campo de los dos que hablábamos, el campo grande, pero también el crédito PYME al campo. Es un crédito que se disparó en iniciativas y otorgamiento en el último año. Eso es una buena noticia, y la respuesta a tu pregunta es que sí se interesan, y FIRA lo que hace es les asiste para que si alguna segmento del campo no son familiares con él, pues FIRA sí tiene el especialista que les puede ayudar a entender, por ejemplo, el ciclo de crédito de alguien que produce naranja, ¿no? Allá en Veracruz, y le señala, ¿no?, con quién venden y cómo se comercializa, y los precios y los riesgos, ¿no?, de los árboles. En además, ese es nuestro rol. Y además el FIRA llega, dice, pues yo te doy garantías, ese tipo de cuestiones, ¿no? Por ahí, Alan, por ahí va. Oye, sequía. Me gustaría mucho tocar ese tema contigo. Fíjate que pues, la gente lo siente, lo ve en los periódicos, en los medios de comunicación, lo vive en la vida diaria. No hay lluvias en los estados. Hay estados en los que los gobernadores dicen, oye, yo no quiero nada que tenga que ver con agricultura, ganadería, porque tenemos un gran problema de agua. Cuéntanos, desde la perspectiva de un organismo que está apoyando al campo, ¿cómo ve la falta de agua? Bueno, pues de primordial importancia para el sector que atendemos. Pocas cosas son, difíciles, ¿no?, como de mitigar. Realmente, no sé, un huracán, pues se mitiga con un buen seguro. Una caída de precios se mitiga con una buena cobertura. No sé, un financiamiento de ciclos, bueno, con un buen plazo. Pero una sequía es una característica que pues no la puedes limitar. De hecho, lo que sucede es lo contrario. Más bien la sequía limita las capacidades de producción del campo. Entonces, a mí me gusta remontarme al año pasado. Fíjate que el año pasado iba mucho más seco que para mediados de agosto, más o menos. Y hubo 2 semanas de agosto, las últimas 2, donde las lluvias fueron tan copiosas que llegamos al promedio de todos los años anteriores, un poquito abajo, ¿no? Pero se recuperó la situación, llenó presas, y entonces estuvo todo dispuesto para sembrar en octubre, noviembre, que es un ciclo muy importante en nuestro país. Este año no ha sido el caso, tú has visto que hubo unos huracanes, este último creo que de nombre Dalia, y no, típicamente los huracanes ayudan a llenar las presas. No fue el caso, ¿no? Todavía se desvió un poquito más hacia occidente, era necesario que entrara un poquito más al norte. Y esto entonces, ¿qué consecuencia tiene, Lalo? Pues que el productor no es no es tonto. Lo que va a hacer es ya sea sembrar algún otro tipo de cultivo o limitar las hectáreas que va a sembrar para que las láminas de agua que le tocan, sobre todo en esa región del noroeste que es muy bien organizada en esto del riego, pues le alcancen para producir. Entonces sí se anticipa que si no llega la lluvia y se llenan las presas, la producción disminuya. Mira, llévate un dato. Se produjeron más o menos 6.400.000 toneladas de maíz en Sinaloa en este ciclo que terminó en mayo-junio. Si no llueve, y esto tiene que suceder pronto porque se empieza a sembrar en octubre-noviembre, pues la producción podría bajar, yéndome conservador, a la mitad, es decir, 3.2, pero si son reales las proyecciones que han hecho algunos productores, puede bajar incluso a los 2.2 millones de toneladas versus 6.4. Lo que encarecería el producto, ¿no? El precio del producto. Fíjate que no necesariamente, Lalo, porque en este tema, bueno, los economistas dicen somos tomador de precio. Es decir, va a importar más si Ucrania o Estados Unidos tienen un problema que si México lo tiene. México pues te produce 27 toneladas de maíz, pero estás hablando de un volumen pues no de 27 toneladas, sino de mil millones, ¿no? De toneladas, o sea, de 1,000. Y o sea, nosotros somos 27 sobre 1,000, pues no es básicamente algo que mueva los precios. Claro, si le toca a Brasil, pues a Brasil sí es un gran productor. Ese sí puede que lo mueva, aunque se necesitan varios factores. Entonces México va a seguir el precio que la bolsa determine. Entonces, bueno, claramente sí va a impactar si en el maíz mexicano
pues baja, sí tiene un impacto, no te lo niego, pero no va a ser determinante en los precios finales. Que van a tener. Oye, sequía, seguimos con la parte de sequía y sequía en el crédito. Tú decías que las instituciones bancarias sí se están acercando al campo, pero pues se ven muchos problemas con las SOFOMES, las SOFIPO, los almacenes generales de depósito. ¿Qué les falta para que fluya más el crédito al campo? Mira, te acordarás en 2021 y 2022, pues la caída de 3 intermediarios no bancarios: Unifin, Alfa Credit y Crédito Real. Estos intermediarios bancarios eran de gran calibre. Eran los grandotes, ¿no? No, y sobre todo accedían a un mercado público de deuda que la verdad no se esperaba, ¿no? Fue relativamente súbita la caída, si bien no voy a decir que fue totalmente sorpresiva, pero fue más o menos súbita. Y esto minó mucho la confianza. Acuérdate que pues este negocio financiero es mucho de asimetría de información, riesgo moral y confianza. Y entonces cuando esta falta por eventos como pues se seca todo el mercado, no solo el de estos 3, y puso en gran problema al sistema de los intermediarios financieros no bancarios. Este es un trabajo que, donde FIRA se especializa, ¿no? FIRA básicamente viene a contrarrestar ese tipo de episodios. ¿Por qué? Porque los intermediarios no bancarios son los que realmente sí prestan a los productores más pequeños, son más especializados, tienen un conocimiento pues que es difícil que un banco te despliegue, y además son más rápidos, ¿no?, para operar. Entonces, a nosotros nos gusta operar y por eso les damos el financiamiento, para que resistan estos episodios. A ver si entendemos un poco. Llegan las grandes 3 SOFOMES, les pega el mercado, ellos emitían deuda. Las SOFOMES no tienen recursos, no captan recursos, y su principal fuente de financiamiento es los bancos o el mercado de bonos, ¿no? Los bancos son complicados para que les presten, llegan al mercado de bonos, con estos 3 les cierran la puerta y entonces ellos no tienen dinero para prestar. Y entonces van con el FIRA, le dicen: oye, Alan, préstanos lana, ¿no? ¿Y tú tienes suficiente en tu cartera para prestarles a ellos? ¿O qué está pasando con nosotros? Mira, nosotros lo que hacemos, en primer lugar, los que ya están operando con nosotros, que tenemos 110 intermediarios, ¿no? Entonces no es pequeño el número. Pues les mantenemos el fondeo al mismo precio, ¿no? Eso ya es una labor pues importante, porque ya les das la seguridad de que no detienen el crédito a los productores. Esa es la primera. Pero también se suman más intermediarios que quieren el fondeo. Nosotros hemos trabajado con muchos intermediarios y de hecho tenemos 2 mecanismos nuevos para poderlos subir al tren del crédito, con mecanismos que pues, nosotros consideramos innovadores, ¿no? Hemos hablado con grupos, ¿no?, de intermediarios, y le decimos: oye, pues agrúpense y nosotros le prestamos al grupo de intermediarios y ustedes pues se hacen responsables del pago del grupo. Has oído del crédito grupal, ¿no?, del microcrédito. Sí, los créditos, los grupales en que están 10 y los 10 se hacen responsables del pago de 1, de 2, de 3, de todos, ¿no? Correcto, ese mismo esquema funciona en segundo piso y eso ya logramos una transacción de esa naturaleza, entonces subimos a 14 al financiamiento de FIRA, pues en el momento más complicado. Eso fue hace exactamente 3 meses. Y ese tipo de soluciones, pues ese es nuestro trabajo, ¿no? Hacer que el recurso no falte para financiar productores, sobre todo los de menos escala. Por ahí va. Por ahí va. Hay 2 temas más, para no quitarte más tu tiempo. Este tema, a ver si nos los quiere contestar el director del FIRA, pero seguridad. Hemos visto últimamente pues problemas en Michoacán con el limón, con el aguacate, robos en las carreteras. ¿Eso impacta en el costo de los préstamos, Alan? ¿En el costo del dinero que le llega a los productores? Mira, te lo voy a contestar de la siguiente forma. El FIRA tiene un seguimiento muy puntual de los incumplimientos de pago de productores, ¿no? Cada 15 días nos reunimos, vemos cuántos créditos, cuántas garantías de las que nosotros damos se pagaron, y sobre todo, ¿sabes qué hacemos, Lalo? Vemos
con mucha precisión la razón del no pago. Llevamos 2 años haciendo eso cada 15 días. Y te puedo decir que la razón primordial del no pago no es el crimen. Es muy frecuente que pierden su mercado. Básicamente el productor pues no diversificó sus canales de venta y pues su comprador se cae. Imagina en la pandemia, ¿no? Alguien que atendía una taquería que vende carne, pues, se le cae el sol. O vemos deficientes de administración, es decir, que la empresa pues tiene alguna pifia, ¿no? Es decir, o cambió de generación. Pero ya por ahí del cuarto lugar la razón es la inseguridad. No te estoy negando con esto que no la haya, ¿no? Sí creo que la hay. Pero también te podría decir que no es la razón fundamental del no pago. Y tú te acordarás que también los intermediarios prestan, pues basado en los riesgos y en las razones del incumplimiento, responden con mayores tasas. Pues esta es la razón de nuestra experiencia número 4, ¿no? De incumplimientos. Entonces no es algo que... No es el principal. No, así es. Oye, la última, y nos vamos, como dicen por ahí, bonos. Tú tienes, te has puesto, el FIRA es un emisor interesante en el mercado de bonos, bonos verdes, ¿no? Sostenibles, de resiliencia. Cuéntanos un poco la estructura y el aporte que está haciendo, lo que está buscando el FIRA con todos estos bonos verdes, de género, todas estas cosas. Sí, mira, nuestra estrategia, digamos, en materia social y ambiental, prevé 3 pilares, ¿no? Pero un pilar crucial, y aquí te voy a dar un comercial también, es que no solo el FIRA, sino terceros se involucren en la problemática que el campo vive en materia social y ambiental. El bono temático es el instrumento por excelencia, ¿no? Que te permite involucrar a terceros en el problema y llevar una solución a la mesa. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues salimos a promocionar un bono verde con tecnologías que son buenas para el medio ambiente. Captamos 3.500 millones y nos comprometemos a que ese dinero termina en un sistema de riego, o en un panel solar, o en una maquinaria para agricultura y conservación, o en un invernadero. Ese es nuestro trabajo. Pero lo que es muy importante es que hoy tú vas con una Afore y ya te dice, oye, pues en el campo, mira, hay este tipo de problemas y yo tengo tal cantidad invertida en este tipo de acciones. Eso a nosotros vale muchísimo, ¿no? Que las Afores y los inversionistas sepan el problema y que sumen. Y hemos visto en algunos bonos, nos suscribieron el bono de género pues 4 veces a 1, lo que habla de una demanda importante de este tipo de bonos que son sensibles, ¿no? A las problemáticas del campo. El comercial que te quiero hacer es que justo en esta semana hubo una colocación de Banco Mifel. Banco Mifel es un banco que tiene en su labor del campo, financiamiento del campo, una inclinación a hacerlo de manera sostenible. Entonces emitió un bono verde. Es un bono verde muy interesante porque se dedica a estas tecnologías que son buenas para el campo y fue por una cantidad relevante, ¿no? Que son 1.500 millones de pesos. Es una gran iniciativa de ese banco y para nosotros resulta también un éxito que no solo FIRA, sino ahora se está sumando muchas instituciones que voltean al campo y que le hacen llegar créditos a tecnologías verdes, ¿no? Ese es el chiste y eso es lo que buscamos con ese tercer pilar. ¿Y cuántos bonos, cuánto tienes en bonos emitidos, cuánto es la cantidad que tienes y qué vas a hacer en emisiones en lo que resta de este año en ese sentido? Sí, mira, hemos emitido 4 bonos verdes, 2 sociales en materia de género, 1 en materia de inclusión financiera. Estamos pensando emitir uno nuevo, perdón, son ya 3 de género. Y hacia adelante, ¿qué vemos? Bueno, pues queremos seguir en el financiamiento de tecnologías verdes. Hicimos uno muy particular que habla de resiliencia, es decir, le estamos financiando a los productores tecnologías que les permiten mitigar los efectos del cambio climático en su entorno.
Por ejemplo, ollas de agua, ¿no? Una olla de agua es básicamente un trabajo que le permite acopiar agua, guardarla para las épocas de sequía. Eso cuesta, eso lo financiamos y eso es un ejemplo, ¿no?, de una tecnología que lo hace más resiliente. De este tipo de bonos, bueno, queremos hacer más. Entonces sí te puedo apuntar a la dirección de más presencia en lo que ya hacemos, y tenemos puesta una meta ambiciosa el año que entra de colocar un bono azul. Esto va en relación con las buenas prácticas en materia de pesca y de producción, como puede ser la acuacultura. Estamos tomando mucho cuidado en estructurarlo para que sea un bono de impacto, y por eso le llamo ambiciosa, ¿no?, la meta. Pero ¿de cuánto va a ser este bono azul? Que el bono azul es muy relacionado con el agua, con el mar y la acuacultura, todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, exacto. Mira, ahorita yo te diría que el monto no es tan relevante como más bien las acciones, ¿no?, que se van a financiar para un buen manejo, ¿no?, de los océanos y la pesca. Es precisamente en lo que trabaja nuestro equipo. Se salió a campo, está acopiando todas las tecnologías que son favorables. Cuando la tengamos, armamos una taxonomía. La taxonomía es el elemento fundamental para emitir el bono. Eso si hablamos, vamos a decir en febrero, pues seguro que ya lo tendremos y tendré más detalle que darte. Perfecto. Alan Elizondo, director general de los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, te agradecemos por haber estado en Dinero, Finanzas y Más en este espacio del Economista. Gracias, como siempre, por la disposición. Gracias a ti, Lalo, y un saludo a todos tus escuchas. Gracias a todos por habernos escuchado. En la producción está Fabián González y al micrófono Eduardo Huerta. Gracias. Soy Eduardo Huerta. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. En X, @El Economista, Facebook El Economista, en la web www.eleconomista.com.mx. El Economista, podcast.